Vamos a ver el día de hoy lo que viene siendo, o comenzar con la unidad uno, que es la estadística descriptiva. Aquí en la estadística descriptiva, o en la parte, o en esta rama de la estadística, vamos a ver todo lo referente a las técnicas que vamos a utilizar nosotros para poder recopilar datos, organizarlos, analizarlos y representarlos, ¿sí? Desde las técnicas para la recopilación de datos como son entrevistas, cuestionarios, encuestas, para luego analizarlos y representarlos ya de manera gráfica o de alguna otra manera visual, para que los datos sean disponibles para cualquier persona que los quiera consultar. Eh, Vamos a comenzar con la introducción a la estadística, lo que viene siendo todos pues, los conceptos que vamos a utilizar dentro de la estadística, algunas definiciones de lo que viene siendo lo que vamos a ver durante todo el cuatrimestre. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la estadística? Su objetivo principal es recolectar datos, ¿sí? Recolectar los datos y luego interpretar esos datos, darles un significado a esos datos. Porque, bueno, nosotros podemos tener infinidad de información, infinidad de datos, pero si están desorganizados o no los interpretamos bien, pues no van a dar a conocer nada. Y la estadística, bueno, nos permite precisamente con estos datos poderlos organizar, ¿sí? Darles un orden. Ya que les damos un orden, nos va a permitir la estadística sintetizarlos. Como les digo, podemos tener un montón de datos, una infinidad de datos, que a final de cuentas, si los sintetizamos, nos sería más fácil digerirlos o nos sería más fácil verlos o representarlos. Luego, ya que los sintetizamos, tenemos que ser capaces de presentar esos datos. ¿Cómo los presentamos? Bueno, para eso utilizamos gráficas. Hay gráficas de diferentes tipos. Podemos utilizar tablas, podemos utilizar reportes, informes o cualquier otra forma en que podamos nosotros representarlos o mostrar esos datos. Ya que los tenemos organizados, sintetizados y los tenemos visualmente disponibles, bueno, ahora nos falta analizarlos, ¿sí? Vamos a analizarlos para poder interpretar esos datos y darles un significado o darnos un resultado, ¿sí? Y ese resultado nos va a servir, bueno, pues para tomar alguna decisión. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de datos con sus calificaciones o sus promedios, y alguno de ustedes me dice, oye, profe, ocupo una décima para que me den la beca, bueno, yo ya puedo tomar una decisión tomando un estadístico, viendo cuáles son sus calificaciones y poder obtener una conclusión de si aumentar la calificación o no aumentarla, ¿sí? Y todo eso se puede hacer con técnicas de estadística y con herramientas estadísticas también, ¿sí? Básicamente se utiliza la estadística pues para estudiar, se le dice los fenómenos o alguna línea de investigación en algún estudio que estén haciendo ustedes. Por ejemplo, un estudio de mercado, podemos comenzar con la recolección de los datos, o de la organización, sintetización, presentación, hasta llegar a un resultado, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer no sé, una investigación de mercado acerca de algún refresco, de qué sabor lo voy a comercializar, un nuevo sabor, bueno, puedo hacer encuestas, puedo hacer entrevistas, o sea, recolectar datos. Ya que tenga esos datos, aplico las técnicas estadísticas para obtener un resultado. Un resultado y tomar una decisión de sacar a la venta ese nuevo sabor o no sacarlo a la venta. Y bueno, esta definición, la que están viendo ahorita en pantalla, se tomó de un libro que se llama Estadística para Administración. Ahí están los autores. Ok. Ahora, la estadística. La estadística se parte en dos ramas, tiene dos caras, ¿sí? La primera rama es la estadística descriptiva, la segunda rama es la estadística inferencial. Por sus nombres podemos más o menos identificar de qué se trata cada una de ellas.
La estadística descriptiva es la que va a describir los datos, ¿sí? Aquí vamos a recolectar los datos, los analizamos y todo lo que dijimos anteriormente, pero estamos describiendo a esos datos, cuáles son sus características, de qué manera se comportan, etc. Esta estadística descriptiva nos va a dar un resultado. Ese resultado, por lo general, es una muestra. Es una muestra de una población, se describen los datos, y esa muestra va a servir como alimento para la estadística inferencial. Estadística inferencial significa que vamos a inferir algo o vamos a deducir algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio con toda la población de Ciudad Victoria, pues es imposible hacer una encuesta a cada uno de los habitantes de Ciudad Victoria. Una por el tiempo, otra por lo económico, otra por el recurso humano, porque yo solo no podría, quizá tendría que contratar gente. Y también porque es imposible, porque no voy a encontrar a toda la gente que está en Ciudad Victoria o que vive en Ciudad Victoria un mismo día o una misma semana. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se toma una muestra con la estadística descriptiva y a esa muestra se le aplican herramientas estadística o de estadística inferencial para inferir o deducir algún resultado que sea representativo a toda la población, en este caso, por ejemplo, de Ciudad Victoria. Tomamos una muestra nada más, aplicamos técnicas estadísticas y nos da el resultado, ¿sí? De esa manera es como se diferencian una de otra, la descriptiva y la inferencial. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es la estadística descriptiva? Esta rama de la estadística, bueno, como les decía anteriormente, se va a encargar de obtener los datos, organizarlos, presentarlos y escribirlos mediante la aplicación de ciertas técnicas y métodos de la estadística. En este caso, especialmente para la estadística descriptiva. Esta organización, presentación, descripción de los datos se va a aplicar exclusivamente a una muestra, ¿sí? O a los datos que van a salir de una muestra, ¿sí? Que nos va a permitir, como les decía más adelante, inferir o deducir algún resultado, ¿sí? Pero, bueno, hay que tener cuidado, esa muestra siempre tiene que ser representativa de su población, ¿sí? La población es el todo, es el universo. Y la muestra es una parte o un subconjunto de esa población. Si nosotros queremos hacer una encuesta para saber, no sé, por qué candidato vamos a votar en las siguientes elecciones, por decir. No es válido, por ejemplo, preguntarle, o voy a hacer una encuesta o sacar una muestra de 10 personas, por ejemplo, aquí del barrio. Y yo sé que 5 de esas 10 personas son familiares del candidato, ¿sí? Y las otras 5 no. No se vale ir a preguntarle, por ejemplo, a quienes sabemos que van a estar a favor de una decisión o de otra decisión, sino que debe tomarse la muestra representativamente de todas las decisiones posibles que se pueden tomar. No solamente irnos a un solo nicho o a una sola parte donde ya sabemos cuál va a ser la respuesta, ¿sí? Sino que tiene que ser aleatorio, pero también representativo. O sea que la muestra tiene que representar todas las características o todas las decisiones que se puedan tomar en una población, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado dónde sacar los datos. Tampoco se vale inventar los datos, porque no sería una información fidedigna, una información válida, ¿sí? Entonces lo más importante, como decíamos anteriormente, es la recolección de los datos. Y esa recolección va a desembocar en una muestra que va a ser representativa de esa población, ¿sí? Y bueno, esos datos que vamos nosotros a recopilar, los podemos nosotros presentar o poner en lo que viene siendo tablas, en lo que viene siendo gráficas, o simplemente con información numérica, puros números, ¿sí?
Por ejemplo, esto lo tomé ahí del libro, lo pueden ver también. El jefe de producción de una empresa quiere conocer las aptitudes promedio de 12 empleados. Para ello, debe aplicar una prueba de aptitudes. O sea, a 12 empleados les va a hacer una prueba, un test. En este caso, un test de aptitudes. Ahorita vamos a ver también algunas definiciones o algunas palabras que se utilizan en la estadística. Por ejemplo, esta, el estadístico. El estadístico que habrá de utilizarse es la media aritmética. El estadístico viene siendo como quien dice la técnica que vamos a aplicar. ¿Sí? En este caso, que vamos a aplicar el promedio. La media aritmética viene siendo el promedio. ¿Sí? Y el promedio de las aptitudes de esos dos empleados obtuvo un resultado de 110 puntos. Pero ese resultado solamente será válido para los 12 empleados, no para la población en general de la empresa, no para todos los empleados de la empresa. ¿Sí? El jefe de producción no puede utilizar estos datos para una inferencia o para generalizar acerca de todos los empleados de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque la muestra no es representativa de la población. ¿Sí? ¿Por qué no es representativa? Porque el jefe los eligió a su conveniencia. ¿Sí? Imagínense que, por ejemplo, no sé, yo voy a sacar una certificación en alguna ISO 9000 o algo así, alguna certificación de ese tipo, y yo como jefe de la empresa, bueno, pues voy a tomar a mis mejores empleados, ¿no? A los más aptos. Les aplico la prueba a esos 12 mejores para que tenga un buen resultado y yo pueda obtener pues la certificación. Pero eso no es válido. ¿Por qué? Porque fueron elegidos a mi conveniencia. ¿Sí? Entonces no es válido. Yo voy a obtener mi certificación, pero no es válido. ¿Sí? ¿Qué sería válido? Tomar 12 empleados, pero que fueran representativos de toda la población. Imagínense que, por ejemplo, yo voy a tomar, yo quiero conocer las aptitudes de mis empleados, pero yo los puedo dividir en baja aptitud, media aptitud y alta aptitud. Ya tengo 3. Como yo conozco a mis empleados, voy a escoger a 4 empleados con baja aptitud, a 4 empleados con media y a 4 empleados con alta. Y quizá ahí pueda obtener una muestra un poquito más representativa. O tomarlos al azar también, sin elegirlos a ninguna conveniencia. ¿De acuerdo? Entonces, estadística descriptiva es la que va a recopilar los datos. Esos datos tienen que ser representativos de la población y se le aplican herramientas o técnicas estadísticas para obtener un resultado. Y ese resultado, por lo general, es una muestra. Y esa muestra la vamos a aplicar con lo que es la estadística inferencial para deducir algún resultado, ya para una población más grande. Esa es la estadística descriptiva. La estadística inferencial, ¿sí?, que es la otra rama de la estadística, es la que se va a encargar de deducir o, sí, o inferir, que es la palabra correcta, a partir de una muestra el comportamiento de una población. ¿Sí? Nuevamente, la estadística descriptiva, el resultado de la estadística descriptiva es la obtención de una muestra que tiene que ser representativa de la población. Y la estadística inferencial va a tomar esa muestra para poder deducir, ¿sí?, el comportamiento de esa población o deducir un resultado que se aplique a la población en general. La estadística inferencial utiliza técnicas que nos van a permitir poder tomar decisiones, ¿sí? A partir de un resultado que nos da, tomamos una decisión. Y normalmente son decisiones en donde tenemos una incertidumbre
de qué tenemos que decidir, ¿sí? O hay una incertidumbre en el resultado que podemos obtener, o una incertidumbre en los valores que podemos nosotros también obtener, ¿sí? De una población en general. Hay una teoría que se llama la teoría del muestreo, que vamos a ver más adelante. Esta estadística, la estadística inferencial, es la base de esa teoría, con la cual nos va a permitir conocer a partir de una muestra una aproximación del resultado posible aplicado a la población. La información que proporciona la muestra, como les decía anteriormente, se obtiene de la estadística descriptiva. Es el alimento, la muestra, para la estadística inferencial. Y por ejemplo, un ejemplo de la estadística inferencial, imagínense que un investigador de la UPB, de la universidad, quiere saber cuántos refrescos consumen en promedio los alumnos de las diferentes carreras, de todas las carreras que hay en la UPB. ¿Cuántos refrescos consumen en promedio los alumnos? Este investigador debe entrevistar a todos los alumnos, tanto del turno matutino como del turno vespertino, ¿sí? Para poder obtener pues, los datos válidos y los datos representativos de toda la población. Pero realizar un censo, o sea, realizar la entrevista a cada uno de los alumnos sería imposible, tanto por lo humano, o sea, por la cantidad de gente que tiene que estar involucrada, lo económico, lo tecnológico y por el tiempo. No vamos a encontrar a todos los alumnos a menos de que es imposible, no puedo obtener todos esos datos. Sería lo ideal, ¿verdad? Tener los datos de cada uno de ellos, pero es imposible. Entonces, cuando pasa eso, es cuando se utiliza la estadística inferencial, en donde se aplica la estadística descriptiva para obtener una muestra. Y de esa muestra que es representativa de la población, se utiliza esta estadística para determinar, en este caso, el consumo promedio de los refrescos de los alumnos. ¿Sí? O sea, cuando hay incertidumbre o es imposible obtener los datos uno por uno, o sea que tenemos de la A a la Z los datos, lo obtenemos de una muestra. Y esa muestra va a ser representativa de toda la población. Los datos de la muestra, bueno, se van a utilizar para deducir o para inferir o llegar a una conclusión acerca de la población de la cual se está tomando esa muestra. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo podría ir, por ejemplo, aplicar, no sé, ciertas herramientas de estadística que me digan cuál va a ser el tamaño de mi muestra. Si yo tengo, no sé, 3,000 alumnos en la Universidad Politécnica, yo tengo que aplicar técnicas estadísticas que me den cuál va a ser el tamaño de mi muestra. Por ejemplo, digamos que son 100 alumnos la muestra. Entonces yo voy a hacer al azar, aleatoriamente, voy a aplicar encuestas a 100 alumnos. Ya no voy a hacer las 3,000 encuestas, ahora voy a hacer solamente 100. Y esas 100 voy a obtener un resultado que va a ser la representación o la deducción del comportamiento de la población en general, de los 3,000. Nosotros vamos a tener palabras o frases o ciertas etiquetas que vamos a utilizar para referirnos a algo dentro de lo que viene siendo la estadística. La primera, la recolección de datos. Al hablar de recolección de datos, es hablar de poder obtener, como les digo, toda la información necesaria para poder desarrollar la estadística o aplicar las técnicas estadísticas. ¿Sí? Esta etapa es la más importante de todas, es la primera. ¿Sí? Sin la recolección de datos, bueno, pues no podemos hacer absolutamente nada. Para recolectar datos hay técnicas, también hay instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Pero es la de mayor importancia dentro de lo que viene siendo una investigación. Entre mejores datos nosotros obtengamos, ¿sí?
más confianza vamos a tener en el resultado después de aplicar la estadística. ¿Sí? Siempre es una regla eso. Y una excelente recolección de datos se logra al aplicar estrictamente las reglas que debemos de seguir para obtener esos datos. ¿Sí? Como les decía, no puedo tener favoritismos, no puedo tener conveniencias, no puedo tener, por ejemplo, datos inventados o copiados de algún otro lugar, sino que tienen que ser representativos de la población a la cual estamos nosotros investigando. Ahora, esos datos, ¿sí?, también tienen sus características, ¿sí? Ahora vamos a lo que es un dato. ¿Qué es un dato? En segundo cuatrimestre por ahí veíamos que por decir un dato es la unidad mínima de información, decíamos en sistemas de información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo les digo rojo, rojo es un dato, ¿sí?, pero no me dice nada, no es información, es un dato. Si yo quería tener información, tenía que tener dos o más datos. Si yo decía coche rojo, son coche, tampoco me dice nada. Rojo no me dice nada, pero juntos ya me da información. Coche rojo, ya sé que me estoy refiriendo a un coche de color rojo. Entonces, esa unidad mínima de información que se llama dato, eso puede ser un número, como 1, 2, 3, 4, 1.000.000, 3.000.000, no sé. Un número. Puede ser entero o puede ser decimal. Puede ser también una medida. Por ejemplo, si yo pongo un 1, que es un número, pero si le aplico una medida que es, por ejemplo, kilogramos, es un kilo, o un kilómetro, o un centímetro, o un grado, ¿sí? Ya tengo un número y una medida. O puede tener una característica también dentro del dato. Por ejemplo, 1, que es el número, kilo, que es la medida, perdón, y característica, puede ser azúcar, 1 kilo de azúcar. ¿Sí? O puedo poner, por ejemplo, otra característica puede ser el género, masculino o femenino, el color de pelo, el color de ojos, la estatura. Bueno, la estatura es una medida, pero vamos a ver más adelante que pueden ser también características. ¿Sí? Pero ese es un dato, un número, una medida o una característica que se obtiene a partir de la recolección de datos. También los datos pueden ser producto de un conteo o una medición. Por ejemplo, una sumatoria. Una sumatoria es la suma de varios datos, pero la sumatoria viene siendo un dato también, ¿sí? O una medición, por ejemplo, la temperatura, etcétera. Un dato es un dato que puede ser de cualquier tipo. Ahora, dentro de los datos tenemos dos: los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cualitativos son los que se van a asociar con todos los atributos o características del dato. ¿Sí? Se representan con numerales. Ahorita vamos a ver lo que es un numeral. Por ejemplo, el género, la nacionalidad, nivel social, color de ojos, de pelo, etc. Esos son los datos cualitativos, son las cualidades de ese dato. Por ejemplo, yo puedo decir que el dato género, así como veíamos en sistemas de información, el dato género podría tener dos posibles resultados, masculino y femenino. Nacionalidad puede ser de cualquier país. ¿Sí? Si se fijan, no es un número, tampoco es una medida. ¿Sí? No estoy diciendo kilos, gramos, centímetros, grados. Es una cualidad del dato. Entonces, si yo digo, si yo tomo, por ejemplo, datos de las estaturas de los alumnos, ¿sí?, la estatura, ese sería un dato cuantitativo. ¿Por qué? Porque es un número. Pero si tomo, por ejemplo, el color de ojos de los alumnos, ese dato sería un dato cualitativo porque es una cualidad.
no se puede contar, por eso no es cuantitativo, ¿sí? Entonces lo podemos dejar así. Si un dato no se puede contar, es cualitativo, por lo que es una característica o un atributo del dato. Por decir, una paleta. ¿Cuáles son los atributos de la paleta? Bueno, tenemos casi, la mayoría son atributos cualitativos de un dato cualitativo. Por ejemplo, es roja, si es de cereza, es redonda, el sabor, pero también tiene otros datos cuantitativos que son, por ejemplo, el peso. Una paleta tiene peso, una paleta tiene longitud, una paleta tiene anchura, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar bien qué es un dato cualitativo y qué es un dato cuantitativo. El cuantitativo, pues es el que se puede, como les decía, contar. Que ahí siempre son las medidas o números. Y los números pueden ser, como les decía, decimales o enteros, ¿sí? Por decir, la longitud de una carretera en kilómetros. Bueno, pues de aquí a Monterrey, no sé, no sé cuántos son, ¿no? Pero 383 kilómetros o 383.25 kilómetros. Ya es un dato, que es número, y una medida, que se puede contar también. ¿Cuál sería el dato cualitativo de esa carretera? Pues que es gris, o que tiene baches, o no sé, o cuántos baches tiene. Pero bueno, entonces dijimos que los datos son cualitativos o cuantitativos. Cualitativos son las cualidades, cuantitativos es de que lo puedo contar ese dato. Pero aparte, los datos que se pueden contar pueden ser discretos o pueden ser continuos. Si recuerdan, por ejemplo, en segundo cuatrimestre, en el informe de elemento de datos, decíamos que si el dato es discreto o es continuo. Si es discreto, es porque no tenía continuidad, era un dato fijo. Si era un dato continuo, es porque sí tenía continuidad, ¿sí? Aquí en la estadística, un dato discreto son todos los datos que se van a poder contar porque es un dato cuantitativo, pero por lo general va a implicar a números enteros, o sea, números absolutos, ¿sí? Entonces, un número absoluto o entero es discreto, ¿sí? Y un dato continuo, o sea, que tiene continuidad, es un dato que se puede reducir a niveles más finos. Por ejemplo, si yo tengo un 80, 80 es un dato discreto porque es un número entero. Pero si yo tengo, por ejemplo, 80.1, 80.2, 80.3, ¿sí? Ese 80, ¿en cuánto los puedo dividir? Pues lo puedo dividir en 10, en 80.0 hasta el 80.9. O sea, lo puedo hacer más fino. Y ese dato, cada uno de esos datos, por ejemplo, el 80.0 lo puedo hacer todavía más fino. 80.01, 80.012, 80.013, y así me voy. O sea, puedo desmenuzarlos, puedo hacerlos más, puedo irlos reduciendo aún más, ¿sí? Entonces, por lo general, los datos discretos son enteros y los datos continuos, pues son decimales o flotantes, ahí se dice en programación. Enteros y decimales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se cuenta el número de chocolates en una caja, ese número es discreto. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar, por ejemplo, los quises, una caja de quises, y puedo traer 100 chocolates. Y los puedo contar, y es un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, ese dato del número de chocolates de una caja es discreto. Pero si a cada chocolate de esa caja yo le tomo o lo peso en una báscula, cada uno de ellos, ¿sí? esos, esos valores de cada uno de los chocolates serían continuos. ¿Por qué? Porque no van a ser un número fijo, no va a ser un número entero, sino que va a tener gramos, o pueden ser 503 gramos o 102 gramos, ¿sí?
Y ahora, si juntamos todos esos chocolates que ya pesamos, juntamos todos los pesos y los sumamos, entonces nos va a dar un peso ya en su totalidad, pero ese peso no va a ser un número entero. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las cajas de los productos, dice contenido neto 50, uno sí lo ponen enteros, pero puede ser 50.2 gramos. ¿Sí? Entonces, la sumatoria también de los datos continuos sería también un dato continuo al final. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Con lo que es la recolección de datos, ¿qué es un dato? Ya vimos que un dato puede ser cuantitativo o cualitativo, y el cuantitativo puede ser discreto o continuo. Otro concepto que podemos estar utilizando son la palabra número, o lo que es un número. No es lo mismo que un numeral. Ahí se pueden confundir también. Un número es un símbolo numérico, ¿sí? Puede ser cualquier número, ¿sí? Y va a representar una cantidad. Pero ese número siempre en la estadística debe de estar asociado a una medida. Siempre. Yo no puedo poner en una tabla números. Tengo que decir de qué se tratan esos números, ¿sí? O sea, tengo que darles una medida. Si yo pongo, por ejemplo, sus calificaciones de la unidad 1, unidad 2 y unidad 3, entonces, esos números que son, ¿cuál sería su unidad? Pues no sé, puede ser puntos. 10 puntos, 50 puntos, 20 puntos. Su unidad de medida son los puntos. Igual si yo pongo una tabla de pesos, su unidad de medida, bueno, pueden ser los kilos, los gramos, toneladas, etc. Las cantidades que están representados por estos números, siempre van a poder sumarse, restarse, multiplicarse o dividirse. O sea que se les podemos aplicar las operaciones aritméticas a los números. En cambio, un numeral simplemente son símbolos. Símbolos como las variables, por ejemplo, la X, 3X, casa, un nombre, una placa de un automóvil, una RFC. ¿Sí? No van a representar los numerales nunca cantidades, sino que van a diferenciar a los eventos unos de otros. O solamente van a ser etiquetas. ¿Sí? Etiquetas de algún elemento, o de algún dato, o de algún evento. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, dos nombres. Por ejemplo, Irma y Sofía. A esos dos numerales solamente, bueno, a los numerales solamente se le pueden aplicar las operaciones lógicas, no se les puede aplicar operaciones aritméticas. No puedo dividirlas, sumarlas, restarlas. Por ejemplo, si yo pongo una tabla de edades, ¿sí? Yo voy a poner, por ejemplo, en una columna el nombre. En este caso vamos a tener dos nombres, Irma y Sofía. En la otra columna vamos a poner su edad. No sé, vamos a poner 20 y 30 años. ¿Sí? A esos datos que yo tengo ahí, o a los numerales Irma y Sofía, yo solamente le puedo aplicar operaciones lógicas. O sea que Irma es mayor a Sofía, o es menor, o tienen la misma edad, iguales. ¿Sí? O puedo decir que ese dato o ese numeral puede ser menor o igual a algo. ¿De acuerdo? Bueno, para hacerlo más simple, un número se le pueden aplicar operaciones aritméticas, y a un numeral, normalmente son etiquetas o nombres, se le pueden emplear solamente las operaciones lógicas. Mayor, menor, igual, menor igual o mayor igual. Es como, por ejemplo, cuando utilizamos variables como X y Y. X es mayor a Y. Bueno, ¿qué representa X y qué representa Y?
X representa, por ejemplo, no sé, la edad 1 y Y la edad 2. Son solamente etiquetas que les vamos a aplicar a los números o a los datos, más que nada. Véanlo así como matemáticas. Son solamente etiquetas. Ok. La variable. Ah, la variable puede ser mm, cualquier conjunto que puede ser finito, infinito, determinado y determinado de unidades. Ya vimos lo que es una unidad. ¿Sí? Una unidad puede ser objetos, personas, fenómenos, etcétera. Eh, cada unidad que vayamos nosotros a estudiar va a estar determinada por características. ¿Sí? Por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo. Para un ciudadano del estado de Tamaulipas, ¿qué se puede estudiar? ¿O qué características de un ciudadano del estado de Tamaulipas podemos nosotros estudiar? Pues podemos sacar valores como la edad, su estado civil, su estatura, el estrato social y género, grado de escolaridad, lugar de nacimiento, nivel de estudio, religión, peso, talla, no sé, color de ojos, de pelo, o sea, todas las características que nosotros podemos estudiar a un objeto se le va a conocer como variable. Vamos a poder nosotros decir que es una variable. ¿Por qué? Precisamente porque varía su valor. Todas y cada una de esas características de esa variable, ¿sí? Son susceptibles a medirse. O sea, yo no puedo tener una variable si no puedo medir su valor. Y ese valor tiene que variar. ¿Sí? O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, palabras que no tengan sentido porque no las voy a poder yo medir. Si yo tengo datos, por ejemplo, casa, televisión, pues ¿contra qué lo voy a medir? Una variable no puede tener un valor de casa, por ejemplo, si no lo voy a poder medir. Entonces, dentro de lo que viene siendo el estudio que vayamos nosotros a hacer de una población, siempre vamos a estarlo representando por variables. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que la variable X es la edad, la variable Y es la estatura. ¿Sí? Y a esos datos yo les puedo decir que son cuantitativos, cualitativos, son discretos, son continuos, etc. ¿Sí? Pero la variable siempre va a representar algo que se va a poder medir. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a estar utilizando más son el término de población. Y lo vamos a representar con una letra N mayúscula. La N mayúscula siempre va a representar la población o la totalidad de unidades que vamos a tener nosotros en nuestro estudio. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita, vamos a ver, ahorita en el chat hay 26 personas. ¿Sí? La población, o sea, N sería igual a ¿cuánto? N va a ser igual a 26, porque somos todos los que estamos ahorita conectados. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un estudio de todos esos 26, ¿quién tiene cámara ahorita? ¿Sí? Bueno, pues de esos 26 yo tengo que tomar una muestra representativa o que represente a esos 26 que están conectados, aplicar técnicas estadísticas y yo decir, bueno, de estos que están conectados, eh, tantos tienen cámara. O de la población que se conecta, tantos tienen cámara. Sin necesidad de estarlos contando uno por uno. ¿Sí? Entonces, la población siempre va a ser la totalidad de las unidades que estamos nosotros estudiando. ¿Sí? Y van a compartir características comunes a lo que estemos estudiando. Y bueno, esa población o esa totalidad
de unidades puede ser de dos formas, finita o infinita. Cuando hablamos de una población finita, no es que sea muy fina, sino que tiene un fin, está formado por un número finito de elementos. ¿Qué quiere decir finitos? Que yo lo puedo contar desde el primero al último en caso de que eso sea necesario. Por ejemplo, ahorita somos 26. Yo puedo contarlos sin ningún problema desde el primero hasta el último. Pero una población infinita, digo, infinita son los que no puedo contar, o que me es imposible contarlos. Un ejemplo de población finita, por decir, en algunos estudios podemos decir la producción de calzado en el estado de Guanajuato en el año 2019. Pues yo podría irme a los históricos de la producción de calzado en ese estado y en ese año, y pues los voy a poder contabilizar, o sea, los voy a poder contar. Si yo estoy, por ejemplo, un hotel, yo puedo contar los cuartos de hotel que hay, desde el primero hasta el último, sin ningún problema. El número de profesores de primaria del municipio de Ciudad Victoria en el año 2019. Pues quizá la SEP tiene un censo ahí de los maestros y yo puedo ir, checar ese censo y los puedo contar. O simplemente puedo hacer un estudio y contarlos. O sea, yo sé exactamente cuántos son y puedo contarlos desde el primero hasta el último. ¿Sí? O sea que tengo una certeza de que ese número sí lo voy a poder obtener. Por decir, si yo quisiera saber cuántos alumnos hay en la UPB, también lo puedo obtener. Simplemente voy a escolares, pregunto cuántos alumnos hay y me van a dar el dato. ¿De acuerdo? Entonces, toda la población que se llame finita es porque yo puedo contar o puedo obtener el valor de esos elementos. ¿De acuerdo? Y la población infinita son los elementos que yo no puedo contar, no los puedo enlistar. Me es imposible poder obtener ese valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocemos nunca al último elemento. Podemos conocer el primero, pero nunca vamos a conocer el último. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el número de puestos ambulantes en el estado de Tamaulipas. ¿Cuántos son? Pues quién sabe. Quizá yo puedo ir a contar, no sé, en algún lugar, cuento unos 100, pero nunca voy a tener el valor exacto ni el valor último. El número de profesores de la República Mexicana, pues quién sabe tampoco. Aunque yo me puedo ir a un censo de la SEP, cuántos profesores hay en la República Mexicana. Quizá hay profesores, pues, eventuales, profesores privados o profesores que den clases particulares, no sé, y no estén registrados precisamente en la SEP. O sea, no voy a poder tener el último número. Los trabajadores de la industria de la construcción, bueno, muchos son también eventuales, se contratan nomás por algún tiempo definido y no voy a tener yo un resultado o un valor fijo. El número de discos de música pirata que se han vendido en la República Mexicana del año 2000 al 2019, pues quién sabe, no sé. Una porque no están sujetos a la ley y otra porque pues de dónde voy a obtener ese resultado, de ningún lado. Entonces, población infinita es donde yo no puedo obtener el valor para poder estudiarlo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a la población. Ahora, la población se define con la letra mayúscula N. La muestra es un subconjunto de esa población. O sea, es un pedacito de esa población. La voy a sacar de ahí y la voy a estudiar. Ya la muestra se le conoce con la letra N minúscula. O sea, como que es el hijito de la N mayúscula, ¿no? Lo sacamos de ahí y a ese le vamos a aplicar el estudio. Esa teoría, esa muestra debe seguir siempre lo que vamos a ver más adelante, que se llama teoría del muestreo. Vamos a ver cómo sacar muestras más adelante de esa población
y aplicar las herramientas estadísticas. La muestra es el elemento básico en la cual se va a fundamentar o se va a basar lo que vamos a ver en la tercera unidad, la estadística inferencial. ¿Sí? Y como les digo, tiene que ser esa muestra representativa de la población de donde viene. ¿Y a qué me refiero con representativa? Que comparta las mismas características. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que vimos ahorita, ¿cómo lo vamos a identificar, por ejemplo, en una tabla como la que tenemos ahí? En Excel, aquí yo puse algunos datos. ¿Sí? Algunos datos que van a ser la matrícula, el nombre, unidad, unidad 1, unidad 2, promedio. Todo lo que está aquí, esto que está aquí, son datos. ¿De acuerdo? El dato matrícula, el dato nombre, el dato unidad 1, unidad 2, unidad 3 y el dato promedio. Y ahorita lo calculamos. Esos datos que tengo yo aquí, perdón, esos que están acá, podríamos decir que son variables. La variable matrícula, la variable nombre, la variable unidad, unidad 2, 3, promedio. ¿Por qué sé que es una variable? Como dijimos ahorita, yo sé que es una variable porque su valor puede variar. O sea, unidad 3 nunca va a ser siempre 99 o siempre 68, sino que sus valores o su valor puede variar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas variables tiene un valor. Por ejemplo, la matrícula, el nombre y las calificaciones. Las calificaciones son datos. Dijimos que todos son datos, pero las calificaciones son datos. ¿Qué tipo de datos son? ¿Qué dijimos que era un dato? Un dato es algo que tiene unidad, tiene número, etc. Pero había dos tipos de datos. Datos cualitativos y datos cuantitativos. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro, ¿cuál era? Si recuerdan, la diferencia entre un dato cualitativo y un cuantitativo es que el cuantitativo se puede contar, el cualitativo no se puede contar. Ahora, ¿esos números se pueden contar? Pues sí. ¿Se les puede aplicar a un número, se le puede aplicar, dijimos, operaciones aritméticas? Sí. Entonces es un número. Ese dato o esos datos son números. No son numerales. ¿Por qué? Porque los numerales ya serían etiquetas o serían otro tipo de valores. Entonces este dato o esos datos son datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque los podemos contar. Y dentro de los datos cuantitativos tenemos dos tipos, los discretos y los continuos. Dijimos que los discretos son normalmente números enteros y los continuos son normalmente números con decimales. ¿Sí? Entonces, ¿estos qué tipo de números son? Son números enteros. Entonces, estos datos que están representados por estas variables, ¿sí? Son datos, vamos a poner datos cuantitativos discretos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a poner que la unidad 1, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Sí? Este va a ser su tipo de datos, datos cuantitativos discretos. Bueno, aquí se nos pasó eso.
La variable, esas son variables. La variable unidad 1 va a contener un dato cuantitativo discreto. Al igual que los demás. ¿Sí? Esas tres variables van a ser datos cuantitativos discretos. Ahora, la variable que se llama promedio, ¿qué tipo de datos tendría? Bueno, vamos a sacar el promedio. Si recuerdan en Excel, para sacar un promedio o la media aritmética, como se conoce en estadística, sería con la fórmula promedio y vamos a promediar esas tres calificaciones. Entonces vamos a promediar un rango de celdas que va de la C3 a la E3. Y ahí sacó el promedio. Y el promedio, bueno, ya copió la fórmula, ya tengo todos los promedios. Si se fijan, este promedio también es un dato cuantitativo discreto. ¿Por qué? Porque es número entero y es un número que se puede contar. Pero, por ejemplo, si yo le pongo decimales, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, promedios como con número decimal, entonces este sería un dato cuantitativos, pero no son discretos, son continuos. ¿Sí? ¿Sí me explico? De esa manera podemos identificar, por ejemplo, en una tabla, ok, este es un dato. ¿Qué dato? Cuantitativo, porque se puede contar. ¿De qué tipo? Discreto. Números con decimales. Son datos cuantitativos, porque se pueden contar, pero son continuos, porque tienen decimales. ¿De acuerdo? Normalmente todas las etiquetas o todos los valores o todos los datos que pueden contener un dato se le llama variables y su valor varía. Por ejemplo, promedio nunca va a tener el mismo valor, siempre va a variar. Todos estos van a variar. Otra variable sería el nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca es el mismo nombre, siempre va a variar el nombre. Matrícula también es una variable. ¿Por qué? Porque la matrícula siempre va a variar, nunca va a ser el mismo. ¿Sí? Aquí esas tres quizá, bueno, sí pueden ser las mismas en algún momento dado, pero se toman como variables también. Eh, el nombre, vamos a poner aquí nombre. La variable nombre, ¿qué tipo de dato es? Sería un dato. A ver si alguien le adivina ese. ¿Qué tipo de dato es el nombre? ¿Cómo lo construimos? Los números son fáciles, pero ya cuando entramos a este tipo de datos, como que ya se nos puede complicar quizá. Por ahí dijimos, un dato puede ser una medida, puede ser un número, puede ser una característica. ¿Sí? El número, la medida y la característica son de los objetos que estamos estudiando. ¿Sí? En este caso, nombre. El objeto es el nombre o la persona. Bueno, perdón, la persona. ¿Qué características tiene una persona? Bueno, la persona puede tener muchas características, por ejemplo, el color de pelo, el color de ojo, la estatura, el peso. ¿Sí? Recuerden que esas características tienen que estar presentes en toda la población. Una persona, ¿qué más tiene? Pues tiene ojos, tiene pies, tiene manos, ¿sí? Pero también las personas que tienen algo en común, que es el nombre. Todas las personas tienen un nombre. ¿Sí? Entonces, ese dato que representa a un nombre o representa a una cualidad de la persona, una característica de la persona, ¿qué tipo de dato sería? ¿Sí? No puede ser cuantitativo porque no lo puedo contar. Ese dato
Esa variable va a contener datos cualitativos. O sea, características del objeto que estamos estudiando. Y el objeto que estamos estudiando en este caso, toda esta población que es personas, alumnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué características comparten los alumnos? Muchas, entre ellas el nombre. Entonces sería un dato cualitativo. ¿De acuerdo? Perfecto, ya habían contestado algunos. Ok, la matrícula. ¿Qué tipo de datos sería la matrícula? Cuantitativo. Ajá. ¿Por qué cuantitativo? ¿O por qué cualitativo? Si es que es cualitativo. Porque se puede contar. Porque es para ayudar al contar de los alumnos, porque es un número. Muy bien. Ok. La matrícula. Si se fijan, la matrícula, ¿qué representa? ¿Un número o una cualidad o una característica? Bueno, aquí es donde nos podemos confundir un poco. ¿Sí? La matrícula, si se fijan, es un número, porque yo lo puedo leer, lo puedo contar. Es 1.930.042 hasta el 1.930.563. Y cada uno tiene un número, y ese número no se repite, porque cada uno de ustedes tiene una matrícula. Entonces podría decir que sería un dato cuantitativo y que sería continuo, discreto, porque es entero. ¿Sí? Pero, ojo, dependiendo del dato, es cómo yo lo voy a tratar o cómo lo voy a representar. Por ejemplo, la matrícula, si se fijan, estamos estudiando en la población son los alumnos. ¿Qué características tienen los alumnos? Tienen el nombre. Bueno, los alumnos de la Universidad Politécnica de Victoria, ¿qué características tienen? Pues tienen su nombre, ya dijimos, tienen otras tantas características, pero exclusivamente los de la Universidad Politécnica de Victoria comparten una característica que se llama matrícula. Entonces podríamos decir que es un dato cualitativo, porque todos comparten esa característica. Todos los estudiantes que estamos nosotros estudiando en este estudio, ¿sí? O sea, mi población son los alumnos de la Universidad Politécnica de Victoria. ¿Qué características tienen los alumnos? Ya dijimos, estatura, color de pelo, peso, entre ellas el nombre y entre ellas una matrícula. ¿Sí? Podríamos decir que la carrera también es una característica que comparten, todos tienen alguna carrera. ¿Sí? Porque están dentro de la misma población. Más no así yo puedo decir, por ejemplo, no puedo poner estudiantes de la UPB con estudiantes de primaria, por decir, porque no son la misma población, no comparten las mismas características. Entonces, en este caso, aunque yo vea que es un número, ¿sí? Este dato hay que definirlo bien. Ese dato, el dato matrícula, es un dato cualitativo. ¿Por qué? Porque es una característica que comparten los individuos de la población. ¿De acuerdo? Aparte, la matrícula no es un número. Si nos ponemos nosotros a investigar bien, la matrícula es los primeros dos números, es el año en que entraron. El 30, creo que es el número de institución educativa, no recuerdo qué número es el 30. Y el 042 o el 034 o el 262 es el número de alumno o el número de alumno que les tocó a ustedes dentro de la universidad. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta matrícula no es un número. ¿Sí? Es una característica de la población
y la población son los alumnos de la Universidad Politécnica de Victoria. Entonces, mi letra mayúscula N, ¿sí?, que es igual. N va a ser igual a los alumnos de la UPB. No pueden ser los alumnos de la primaria tal, o los alumnos de la UAT, o los alumnos de la SAI. No, son exclusivamente mi población, los alumnos de la UPB, y comparten esas características. ¿De acuerdo? ¿Por qué la unidad 1, 2 y 3 no pueden ser una característica? Porque algunas materias son de 4 unidades, algunas de 5, algunas de 4. ¿Sí? Y el promedio, aunque todos tienen un promedio, por lo general se considera a esa variable como un dato cuantitativo y de forma continua. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera, bueno, ¿qué otro nos falta? Dato, número, bueno, el número es este. El numeral dijimos que es una etiqueta. Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, la etiqueta X va a ser igual a, ¿qué ponemos? La X va a ser igual a los promedios mayores a 95. Entonces, ese numeral X, yo ya sé que son todos los promedios que son mayores a 95. O puedo poner una palabra, o sea, puedo poner exentos, ¿sí? En lugar de X puedo poner exentos. ¿Quiénes son los exentos? Bueno, son todos los promedios mayores a 95. Que ya aplicando las técnicas ya voy a poder saber cuáles son. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vimos? Dato, población. Bueno, la muestra la vamos a ver más adelante, pero la muestra sería nomás solamente sacar ciertos valores de esta población, aplicarle las herramientas estadísticas y la muestra se representa con la letra N minúscula, un subconjunto de la población. Y bueno, también decimos que la población puede ser finita o infinita. Este tipo de población, N, los alumnos de la UPB, ¿qué tipo de población es? Es una población finita. ¿Por qué? Porque yo conozco cuál es el primer elemento y cuál es el último elemento. Ya les dije cómo. ¿Cómo? Simplemente voy a escolares, pregunto cuántos alumnos hay inscritos o hay en la universidad y ya tengo números ahí. Entonces, esta población que estamos estudiando sería una población finita. Entonces, le ponemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por el día de hoy es todo. Vimos lo que es la introducción a la estadística. Vimos también algunos conceptos que se utilizan dentro de lo que es la estadística descriptiva. Y el día de mañana, en la siguiente sesión, vamos a ver ya algunos ejemplos de cómo aplicar la estadística descriptiva y utilizando ciertas fórmulas también por ahí.